Imagina por un momento que pilotas un bombardero estratégico en los albores de la Guerra Fría. Estás a miles de kilómetros de casa, sobrevolando la territorio enemigo en absoluto silencio. De repente, el radar se vuelve loco. Los interceptores enemigos aparecen. Estás solo. Eres un objetivo gigante y lento en medio del cielo. Pero entonces, el capitán del barco presiona un botón. Las puertas de la bodega, que solían soltar toneladas de explosivos, se abren. Pero no cae ninguna bomba. Un avión diminuto desciende desde tu propio fuselaje. Un microcaza tripulado se despliega, arranca su motor con un rugido y se lanza al ataque. Bienvenidos a la historia del XF-85 Goblin, el avión más pequeño y extraño jamás construido. Era absurdamente pequeño, solo 4,5 metros de largo, más corto que un coche familiar actual. Básicamente, tomaron un motor a reacción, le pusieron una cabina encima y añadieron alas mofletudas. Le instalaron 4 ametralladoras en el morro. Era un huevo con dientes. Sus alas tenían que plegar como las de un insecto, de Namgon Chonhuangchuabom. El diseño era tan compacto que el piloto no tenía espacio para estirar las piernas. Pilotarlo no era volar, era intentar domar a una pequeña bestia furiosa e inestable. Para ahorrar peso, tomaron una decisión loca. Eliminaron el tren de aterrizaje. No tenía ruedas. Su única pista de aterrizaje era un gancho colgado a 10.000 metros de altura. El piloto debía entrar en el pequeño caza mientras el bombardero aún estaba en tierra. Entonces el gigante despegaba, llevando a su parásito en el vientre. Al llegar a la zona, un brazo mecánico llamado trapecio bajaba al Goblin al aire gélido. El piloto encendía el motor, soltaba el gancho para debatar a volar. Para recuperarlo, el piloto debía enganchar un pequeño gancho en el trapecio a 700 kilómetros por hora. Era como enhebrar una aguja montado en una montaña rusa durante un terremoto. Los ingenieros subestimaron la aerodinámica. El B-36 no cortaba el aire, lo desgarraba. Se creaban remolinos de aire masivos bajo el fuselaje que golpeaban al pequeño caza. Descubrieron el efecto de onda de proa. El aire comprimido empujaba al Goblin lejos del gancho. Edwin Schoch, el piloto de pruebas, vivió momentos de puro terror en cada intento. En una de las pruebas, la turbulencia fue tan fuerte que el control se volvió imposible. El pequeño caza golpeó violentamente el trapecio metálico. El impacto fue seco y brutal. El impacto fue tan fuerte que incluso le arrancó el casco a Schoch de la cabeza. Con el viento rugiendo a cientos de kilómetros por hora en su cara, Schoch perdió el control. Without a helmet and with blurry vision, he had to make a desperate decision. No había pista. No había ruedas. Solo quedaba intentar un aterrizaje forzoso. De 7 intentos de conexión, solo 3 tuvieron éxito. Era una estadística suicida. Milagrosamente, Schoch sobrevivió, pero el mensaje para la Fuerza Aérea fue claro. Si el mejor piloto de pruebas apenas podía hacerlo, ¿qué pasaría con un piloto novato? Un piloto cansado tras horas de combate jamás lograría engancharse con éxito. El tiempo se agotaba para el proyecto Goblin.
La tecnología avanzaba en otra dirección. Apareció el reabastecimiento en vuelo. Ya no hacía falta llevar cazas dentro de los bombarderos. Con solo conectar una manguera, los cazas podían escoltar al B-36 hasta el objetivo. En 1949, el sueño del caza parásito fue cancelado de forma abrupta. Los dos únicos ejemplares terminaron en museos, como reliquias de una era de locura. Representan una época donde la ingeniería no conocía la palabra imposible, solo el riesgo. Muchos se preguntan, ¿fue un genio incomprendido o simplemente una idea suicida? Pero la historia no terminó ahí. El concepto del Goblin estaba a punto de renacer. Con el fin del Goblin, el B-36 Peacemaker se quedó sin su pequeño guardián. Pronto, incluso el gigante B-36 sería reemplazado por los nuevos bombarderos a reacción. El pequeño caza fue trasladado lejos de las pistas de pruebas, hacia el olvido de los museos. Se convirtió en un caso de estudio sobre lo que sucede cuando ignoras la estabilidad por el tamaño. Su diseño radical demostró que, en la aviación, el tamaño sí importa para la seguridad. El silencio volvió al desierto, donde Edwin Shoch casi pierde la vida. Se honró la valentía de quienes volaron el huevo volador, sin tener garantizado el regreso. Las grabaciones de las pruebas se guardaron en los archivos nacionales como alto secreto. Los generales entendieron que la tecnología de reabastecimiento era el futuro real. Sacía el concepto de alcance global, sin necesidad de cargar aviones dentro de otros. Hoy, el metal brilla bajo las luces artificiales, lejos de las nubes y el peligro. Cada remache cuenta la historia de una ingeniería que no tenía miedo a fallar. Aunque falló como arma, triunfó como leyenda de la aeronáutica experimental. Pero las ideas locas nunca mueren del todo, simplemente esperan su momento. La idea de un avión que lanza a otros aviones comenzó a susurrarse de nuevo. Científicos actuales reevalúan los datos para entender mejor el flujo de aire masivo. Shoch siempre dijo que era el avión más difícil de volar, pero el más emocionante. Ese motor fue el corazón de una máquina que desafió las leyes de la física. El lugar del aterrizaje forzoso es hoy un recordatorio del riesgo operacional. El B-36 quería ser un portaaviones en el cielo, una idea adelantada a su tiempo. Las simulaciones modernas confirman que el diseño era intrínsecamente inestable. El capítulo del Goblin se cerró oficialmente en los registros de combate. Pero el cielo siempre guarda espacio para los que se atreven a imaginar lo imposible. El pasado y el futuro se encuentran en la mirada de este pequeño gigante. Hoy, la Fuerza Aérea está probando los Gremlins, drones lanzados en pleno vuelo. Donde Shoch falló con su gancho manual, la inteligencia artificial acierta siempre. Un solo avión madre puede ahora desplegar docenas de guardias de seguridad robóticos. El concepto de caza parásito ha evolucionado hacia el enjambre inteligente. Los futuros bombarderos invisibles llevarán sus propios guardaespaldas digitales. El ciclo se completa. Lo que era una misión suicida ahora es una rutina automatizada.
Vivimos en el futuro que los ingenieros del Goblin soñaron en 1948. El cerebro electrónico ha reemplazado el valor humano en la cabina del microcaza. Cada vez que un dron se lanza desde el aire, el espíritu del Goblin vuelve a volar. La tecnología ha cambiado, pero la ambición humana de dominar el cielo sigue igual. En un mundo de guerras electrónicas, los parásitos voladores son más valiosos que nunca. Pequeño, audaz y peligrosamente innovador. Así fue el pequeño parásito. Ese gancho fue el símbolo de una lucha desesperada contra la física. Los aviones nodriza podrían volver a ser la clave de la supremacía aérea. Algunos secretos de aquel entonces siguen inspirando a los ingenieros de hoy. La lección del Goblin es universal. No tengas miedo de lo absurdo. Se van juntos hacia los libros de historia, como el gigante y su valiente escudero. ¿Qué piensas tú? ¿Fue una genialidad o una locura total? Comparte tu opinión sobre el futuro de los aviones madre en los comentarios. The XF-85 Goblin, the tiny fighter that dared to dream big. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante. Hasta la próxima misión.